Y sean bienvenidos al Abierto por Vacaciones de este jueves, la nueva normalidad, como le hemos puesto este año el sobrenombre al programa veraniego de Televisión Ellín. Y hablamos esta semana del pleno ordinario del mes de julio, que se produjo el pasado lunes, del que nos faltaba una valoración, y esa valoración era del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ellín. Por eso tenemos aquí a su portavoz, a Mario Artesero. Mario, muy buenas. Hola Víctor, muy buenas. Encantado de estar aquí, como siempre. Mario, cuéntanos, en términos generales, ¿qué te pareció la última sesión de pleno? Bueno, pues en el último pleno, como ya viene siendo una constante, hay como dos partes bien diferenciadas. La primera parte es la más administrativa, la que corresponde a los asuntos de secretaría y de intervención. Ahí, para mí, quizá lo más destacable es esa segregación de una parcela en el polígono industrial que va a comprar una conocida empresa de aquí de allí, una empresa de almendras. Eso significa que le va muy bien y ojalá dentro de 2 años tengamos que segregar 2 o 3 partes más para vendérselas, porque eso significa que va mejor. Yo siempre me alegro mucho cuando una empresa de Ellín le va bien, genera trabajo, genera riqueza y genera puestos de empleo para la gente de Ellín. Luego también se van a segregar varias parcelas más, como se hace cada cierto tiempo. Eso es un trámite obligado para que se puedan vender si alguna empresa está interesada, y ojalá que alguna empresa esté interesada. Esa primera parte fue una parte ágil, eficaz, una parte en la que se tomaron los acuerdos y la gran mayoría de puntos se aprobaron por consenso. Todos por unanimidad. Sí, todos por unanimidad, un consenso absoluto. Y luego, como siempre, llega la segunda parte del pleno, que es la que corresponde a las mociones que presentamos los distintos grupos políticos, y ahí ya la cosa se complica. Ahí es cuando entra el auténtico debate. En este caso fueron 4 mociones, 2 del Partido Popular y 2 de Ciudadanos. Las 2 del Partido Popular nosotros las apoyamos, las consideramos interesantes, bien que no del todo completas en el sentido. En la primera de ellas pedían que se utilizasen unos fondos EDUSI, que son unos fondos europeos para zonas deprimidas, para arreglar lo que es la zona de la Cruz de la Langosta, esa calle. Y nosotros pensamos que se debe arreglar, pero claro, viendo en el transcurso del pleno, como vieron los compañeros del Partido Popular, que le iban a echar atrás la propuesta, no se le iban a aprobar, se le iban a denegar, porque decían que no había bastantes fondos EDUSI para encararla, para acometerla. Nosotros propusimos que lo importante era que no se olvidase esa acción, o sea, que no se desestimase porque la moción del Partido Popular estuviera indisolublemente unida a los fondos EDUSI. Nosotros lo que dijimos es que se vieran otras fuentes de financiación de esa obra. Ahí el equipo de gobierno, el mismo alcalde, se mostró que, bueno, que sería, si quitaban lo de los fondos EDUSI, se podía crear una propuesta entre todos para buscar esa financiación, y ahí el Partido Popular siguió obcecado en que debían ser los fondos EDUSI. Aún así, el Partido Popular prometió volver a la carga dentro de algún tiempo, y a nosotros nos gustaría que así fuese. Y si vuelven a la carga con el arreglo de esa calle de la Cruz de la Langosta, tendrán todo nuestro apoyo. Porque nosotros, como dijimos en el pleno, para nosotros lo importante es que se arregle, que se acometa la obra y esa calle mejore, al margen de que sea con fondos EDUSI o con cualquier otro tipo de fondos europeos, nacionales o los que hagan falta. Y luego la segunda propuesta del Partido Popular nos hizo mucha gracia, porque es una propuesta que, bueno, todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que es necesario, pero porque todos lo llevábamos en nuestro plan de gobierno, que es que hay que potenciar, hay que reforzar y hay que modernizar los polígonos industriales. ¿Pero cómo? Eso es lo que no decían. Entonces, por eso nosotros en el pleno dijimos, lo vamos a apoyar, porque nos parece una buena idea. De hecho, el tercer punto de esas propuestas que hacían, que era crear una oficina de apoyo al emprendedor, era uno de los puntos principales del plan de gobierno de Ciudadanos, del plan electoral del programa electoral de Ciudadanos. Y para nosotros era fundamental que una emprendedora, un emprendedor pueda tener un sitio donde dirigirse y que le orienten, le ayuden a orientarse a la hora de encaminar su proyecto profesional. Pero claro, no había
a la hora de decir cómo se podía mejorar esos polígonos industriales, cómo se podían hacer más atractivos para traer empresas, no había ninguna propuesta concreta. Por eso nosotros, en su día, en el Pleno, dijimos que nos parecía más un brindis al sol. Pero también valoramos muy positivamente que saliera el tema y se pusiera en la palestra. Por eso nosotros votamos afirmativamente, y lo que sería deseable... Pero, Mario, finalmente se quedó sobre la mesa, ¿no? Si no me equivoco. Sí, se quedó sobre la mesa, pero salió de la palestra, se habló sobre ello, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que lo que debe pasar es que se hable más y se acometa más el tema de los polígonos industriales de Ellín. Es uno de los temas capitales, urgentes y necesarios en la política y la sociedad de Ellín. Tenemos más de 3.000 parados y paradas, lógicamente. Y una de las formas de traer empleo a Ellín es potenciar esos polígonos industriales. Pero Mario, ahora, para explicárselo a la gente y que lo entienda, se queda esta moción sobre la mesa. ¿Ahora qué pasa con ello? ¿Se hablará en comisión? ¿Se tendrá que volver a presentar otra moción quizá más trabajada al acusarle de concreción al portavoz popular? A ver, lo ideal no, lo necesario sería... para avanzar en esta moción, que el Partido Popular presentase una moción más concreta, más trabajada y con propuestas más firmes o más delimitadas sobre cómo se pueden mejorar esos polígonos industriales. Pero lo ideal sería que los distintos grupos políticos creásemos propuestas comunes. Los distintos grupos políticos liderados por la que es la concejal de Industria, Turismo y Comercio, que es María Jesús López, que además tiene un presupuesto holgadísimo, uno de los presupuestos más... Bueno, holgadísimo, claro, es lo que ella dice, si en lugar de tener 120.000 euros tuviera 300.000, más cosas podría hacer, ¿no? Pero ella tiene mucho más presupuesto de lo que ha tenido esa concejalía en los gobiernos precedentes. Con lo cual, lo ideal sería que todos los grupos políticos hiciéramos un equipo de trabajo serio, eficaz, liderados por María Jesús. Si alguna vez se decide a liderar un equipo de trabajo multidisciplinar de todos los equipos políticos para crear esas propuestas. Es lo que Ellín necesita. Desde Ciudadanos no nos negamos a trabajar con otros grupos políticos, al margen de que tengamos otros roces, al margen de la política o de esa propuesta concreto, pero Ellín necesita urgentemente que se haga eso, que los grupos políticos nos unamos y creemos un grupo de trabajo, un equipo de trabajo que sea lo más eficaz posible, nos olvidemos de la política y pensemos en cómo podemos potenciar esos polígonos industriales y traer el trabajo allí. Que si el equipo tiene que estar liderado por María Jesús López, nosotros sea lo lógico, porque es la concejala. O sea que le invitamos a que tome cartas en el asunto de una vez. Mario, las siguientes mociones, ¿no?, fueron de tu grupo, las presentaste tú en el Pleno como portavoz de tu grupo y fueron, la primera fue esas líneas, ¿no?, para que se mantenga la distancia de seguridad en los comercios, bancos, etcétera, que se votó en contra. ¿Cómo viste ese voto en contra del equipo de gobierno? Incluimos a María Jesús López, por supuesto, en el equipo de gobierno. Sí que es verdad que en todos los puntos que no salieron en el Pleno, la oposición votó en bloque y el equipo de gobierno también votó en bloque. Sí, en este Pleno hubo una clara diferenciación entre el equipo de gobierno y la oposición. En otros casos, bueno, las opiniones han estado más mezcladas, ¿no? Pero aquí ha habido dos bloques, además enfrentados, porque esta moción la apoyaron los compañeros del PP y también de la compañera de Vox, pero claro, se rechazó con el voto en contra del equipo de gobierno formado por el grupo del PSOE y el grupo, y la portavoz de esa formación de electores independiente. Nosotros pensamos sinceramente que hubiese sido una buena acción para el comercio de Ellín, porque en algunos comercios y sobre todo en oficinas administrativas del ayuntamiento, en bancos, estamos viendo cómo se crean unos pelotones de gente que están esperando en la puerta o a la puerta, que obligan a los viandantes o bien a atravesar esas agrupaciones con la consiguiente incomodidad o bien a bajar a la calzada. Personalmente yo he visto en 3 ocasiones coches tener que frenar porque un peatón bajaba a la calzada para esquivar esas agrupaciones de gente
bueno, se han producido momentos no de casi atropello, pero si el coche no hubiera frenado, sí, porque el peatón invadía la calzada. Y luego, además, la gente, cuando se agrupa a la puerta de un comercio, muchas veces no mantiene esa distancia mínima de seguridad, que si bien llevan mascarilla, ahora, a consecuencia de los nuevos rebrotes que ya están empezando a denominarse como segunda ola de contagios, los expertos sanitarios inciden cada vez más en que deben compaginarse las 3 medidas principales de seguridad: mascarilla, distancia, o sea, que una cosa no evite la otra, sino que se compaginen, y limpieza regular, sobre todo de manos, higiene regular, sobre todo de manos. Entonces pensamos que con esa medida hubiésemos ayudado mucho a las oficinas administrativas, a las oficinas de servicios y a los comercios a ordenar esa espera. Nosotros, en el transcurso del debate de esa moción, nos mostramos abiertos a que esa señalización se hiciera bien mediante pintura, bien mediante adhesivo, incluso que se estableciese un orden de prioridades. A lo mejor quizás los bancos, las oficinas administrativas son las que más gente congregan, algunos comercios también congregan a más gente, pero para no hacerlo todo corriendo dijimos, bueno, pues si hay que crear una serie de prioridades, que se creen esa serie de prioridades. Aún así, estimaron que había que confiar en el civismo de la gente exclusivamente para mantener el orden en esas esperas. Y nosotros pensamos que, aunque afortunadamente el general de la gente sí es cívica y sí procura guardar esa distancia de seguridad, luego hay un pequeño porcentaje que no lo es, bien porque le da igual, bien por descuido, porque en ese momento no lo piensa, por desconocimiento. Y ese pequeño porcentaje incívico al final lo que hace es incomodar o estropear el buen comportamiento de la gente que es cívica, y es donde el ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto. Pero bueno, decidieron que no. En el transcurso de estos días sí que es verdad que varios comercios a los cuales les encantaba la medida se han puesto en contacto conmigo para decirme que, si no ha salido la propuesta adelante, se han ofrecido a recoger firmas en sus comercios, en sus establecimientos, para en un futuro intentar sacarla adelante otra vez con una muestra de firmas que vea que la gente de Ellín quiere esa medida. Será cuestión de debatir entre nosotros, entre la ejecutiva de Ciudadanos, si queremos llevar adelante esta acción o no. De momento lo dejamos en el aire. Mario, como tú decías, la mayor crítica o el mayor argumento que hacían, ¿no?, es que al final hay que dejar la responsabilidad, ¿no?, de la gente que cumpla, que no cumpla, que siguiese esas líneas o no. También hemos visto en el ayuntamiento que sí que hay una señalización, como la mayoría de la gente, quizá me aventuro un poco a hacer un porcentaje, pero que no se cumple. Vemos quizá por costumbre, ¿no?, la salida, quizá que lo más controvertido, muchos no la cumplimos. Yo mismo me incluyo, que a veces se me olvida que hay que hacerlo por la otra puerta, ¿no? Sí, eso pasa mucho. Es verdad que es un comportamiento que no está implantado en nuestro día a día, en nuestro comportamiento habitual. Entonces, tú vas haciendo tus cosas, vas pensando en tus cosas, y como no estás habituado a esa dinámica, muchas veces te la saltas. Sí que es verdad que yo mismo, muchas veces, cuando salgo, y salgo todos los días del ayuntamiento, casi todos los días, cuando voy a salir por la puerta de entrada y digo, ay no, y tengo que girar. Y sinceramente, la mayoría de veces me acuerdo por las líneas que hay pintadas en el suelo, porque hay pintadas unas que pone entrada, que son las azules, y las flechas que indican la salida. Si no fuera por ello, me comería la salida muchas veces en la entrada. Por eso pienso que una señalización así puede recordar a la gente que debe mantener ese comportamiento, que muchas veces no lo mantiene, pero por descuido, porque no está implementado en su dinámica habitual diaria. Y los comerciantes que están a favor, ¿por qué no o podrían solicitarle al ayuntamiento con fondos propios, o ellos mismos decidir poner unas pegatinas o establecer una dinámica en la puerta de su comercio? Muchos lo han comentado, pero yo creo sinceramente que aquí el ayuntamiento debería ayudar a los comercios. Los comerciantes les está costando mucho volver a esa nueva normalidad. Han tenido la gran mayoría de los comercios y los establecimientos cerrados mucho tiempo, asumiendo gastos. Ahora la gente le está costando mucho volver a la dinámica habitual. Recordemos que el COVID está en la calle. Los medios de comunicación se empeñan en que no se olvide, y es bueno que no se olvide, porque si se olvida, pues podríamos volver a lo que tuvimos, y eso no sería nada deseable. Y la gente muchas veces tiene miedo, tiene una precaución que hace que los comercios no tengan un volumen de venta como el que tenían en la era pre-COVID.
Entonces yo creo que ya lo que se debe hacer es ayudar a los comercios y no cargarles con más responsabilidades, sino todo lo contrario, exonerarles de responsabilidades y esas responsabilidades asumirlas desde la administración pública, que aunque se piense que a un comerciante no le cuesta mucho hacer eso, pero si se le da ese apoyo en lugar de exigírselo, siempre es más deseable. La siguiente y la última moción que se presentó en el Pleno fue la vuestra, la de la ocupación ilegal, medidas que garanticen que no se ocupe ilegalmente viviendas en Hellín. Quizá fue la más controvertida, ¿no?, de todo el Pleno. Correcto. El PP llegó a decir que era la más política, ¿no? Y evidentemente el ayuntamiento, un municipio, tiene pocas competencias, ¿no? Ciertamente un municipio tiene pocas competencias, pero la moción en buena parte se refería a eso, 4 medidas fundamentales para reforzar la eficacia administrativa en referencia a esos delitos, que el delito de la ocupación de viviendas es un delito relativamente nuevo, relativamente joven. Comienza primero hace unos años por unos sin techos que necesitan un sitio donde refugiarse, donde albergar su vida y no tienen posibilidad de tener una vivienda en condiciones normales. Pero posteriormente ese delito ya se convierte en una forma, digamos, de profesional de delincuencia profesional. Ya hay algunas organizaciones que realizan los llamados secuestros de vivienda, es decir, una ocupación ilegal, ofreciendo luego a los legítimos propietarios desocupar la vivienda contra el pago de un rescate. Es decir, si nos pagáis tanto, nos vamos, pero si no nos pagáis este montante de dinero, aquí seguimos, porque se amparan en un vacío legal que hay enorme frente a ese delito. Entonces, frente a esta red de organizaciones muy bien establecidas que acometen esos delitos, la administración debe hacer algo y debe hacer algo ya. Ya no se trata solo de una serie de sin techos que necesitan cobijo donde vivir. Se trata de gente que asalta una vivienda, está durante un tiempo, la utiliza a veces para comercios ilícitos como el tráfico de drogas, aunque sea a pequeña escala. Afortunadamente en Hellín no, pero en otros municipios sí hemos visto que se utilizan esas viviendas también para el tráfico sexual ilegal. Y hombre, dice el refrán que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto es un tipo de delito que está evolucionando cada vez más, cada día más. Si bien en Hellín no es una zona, afortunadamente, especialmente sensible a la ocupación ilegal de viviendas, sí tenemos 2 zonas donde se han dado, sobre todo la zona del casco antiguo de Hellín, y esa zona es extrarradio de Hellín, donde están esos denominados campos, esas casas de campo que son segunda residencia de mucha gente que se va a pasar el verano allí para pasarlo, pues, para huir de este calor, por ejemplo, que nos está asolando, y que sí han visto en ocasiones han sido objeto de ocupación. Bueno, nosotros pensamos que con estas paquetes de medidas que Ciudadanos ha propuesto, no solo en Hellín, sino en todo el territorio nacional, a través de gobiernos regionales, diputaciones y ayuntamientos, se puede reforzar más las medidas y las herramientas legales que puede tener la Administración para luchar contra la ocupación de viviendas. En concreto, proponíamos reforzar las competencias de los ayuntamientos, que en este momento no tienen, pero las podrían tener. Y eso pensamos que puede agilizar el devolverle a un vecino una vivienda que haya sido ocupada. También reforzar los trámites, o sea, agilizar mucho los trámites legales, que si una persona en 24 o 48 horas no puede, si se le es requerido por la policía, no puede presentar un documento, un contrato de alquiler o un documento de propiedad de un inmueble, pueda ser desalojado en 24 o 48 horas. Reforzar la comunicación, que en este sentido a Hellín eso no le hace falta, porque sí es verdad que tenemos unos efectivos de cuerpos de seguridad enormemente eficaces, tanto en Policía Local como en Policía Nacional, y ambos se compaginan, ambos cuerpos, y en Hellín tenemos la suerte de que se compaginan muy bien, ¿no? Pero en otros municipios no tenemos esa suerte. Pues pensamos que con estas medidas se agilizaría muchísimo
las posibilidades y las herramientas, y se reforzaría mucho las herramientas que puede tener cualquier administración, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como a nivel provincial, como a nivel local, para luchar contra esa ocupación de viviendas. Para ello, una de las piedras angulares, como decía, era reforzar la autoridad del ayuntamiento, porque a veces desde que esa propuesta llega desde un municipio hasta una esfera más alta, pues pasa un tiempo que sirve para que los ocupas afiancen su posición. Si un ayuntamiento pudiese tomar cartas en el asunto de manera rápida, en esas primeras horas podría resolverse el tema. Ahí la respuesta que nos da el alcalde es que el ayuntamiento ya tiene demasiadas responsabilidades, demasiadas competencias, y no cree que el ayuntamiento deba asumir más competencias. Pero que se autoadjudique competencias el ayuntamiento, no entramos también en un problema de administraciones, sino la administración competente, que al fin y al cabo es el Estado central quien debe de legislar sobre este tema, ¿no? Que es quien tiene realmente la competencia, ¿no? Sí, pero lo que nosotros pretendemos es que los ayuntamientos soliciten esa competencia y que el Estado central otorgue esa competencia a los ayuntamientos. A veces... Y quizá tendríamos ayuntamientos a favor de la ocupación, ayuntamientos que no sería... Bueno, yo no también... creo que ningún ayuntamiento esté a favor de una ocupación. Nosotros, además, en la propuesta diferenciábamos los dos tipos de ocupación. Cuando estábamos hablando de una ocupación hecha por una organización criminal, o ocupas profesionales, o una ocupación hecha por gente sin techos que no tienen otro sitio donde vivir. Diferenciamos esos dos tipos de ocupación. Entonces nosotros realmente pensamos que si los ayuntamientos pudieran asumir esas competencias, se agilizaría todo mucho más. Nosotros pensamos que ahí el gobierno central podría delegar ciertas responsabilidades, ciertas competencias en los ayuntamientos, en las diputaciones, y eso agilizaría y reforzaría más la posibilidad de proteger a los ciudadanos frente a esa ocupación ilegal de viviendas. El ayuntamiento no quiso solicitar eso porque piensa que el ayuntamiento ya tiene bastantes competencias y no quiere tener más responsabilidades, pero claro, que un ayuntamiento no quiera asumir esas competencias o no quiera pedir el asumir esas competencias para proteger más a sus ciudadanos frente a un delito como la ocupación de viviendas, pues puede tener muchos matices. Mario, Ramón García, después de decir lo que acabas de decir, ¿no? Después de decir que ya bastantes competencias tenía el ayuntamiento que no le corresponden como para que asumir alguna más, dijo que si quitabas el punto 1 de los 4 que había, que era la asunción de esas competencias, ya que alguno de los puntos, no sé si era el de la policía, sí que se estaba cumpliendo, os proponía que si quitabais el punto 1 lo aprobarían. Vamos a ver ese momento en el pleno, si te parece bien, Mario, y perfecto. Ahora lo analizamos. Votaríamos que sí a la moción, siempre y cuando el punto 1 desaparezca de la moción, ¿vale? Si no es así, votaríamos en contra. Vuelvo a repetir, aún estando de acuerdo en el fondo de la cuestión y en el problema que supone las viviendas ocupadas, no solo ya para los propietarios de las viviendas, ¿vale?, sino también muchas veces en el barrio en el que se ocupan, que se generan muchos problemas, pero seguiríamos trabajando de la forma que lo estamos haciendo, pero votando en contra de la moción. Eso ya queda en su decisión lo que podamos hacer. Nosotros preferimos presentar la moción tal como está, que sea discutida y aprobada o rechazada, pero queremos presentar la moción tal como está. Sintiéndolo mucho, nosotros votaremos en contra. Vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción, votos en contra. Se rechaza con el voto en contra del Partido Socialista y de la ocupación de electores, y los votos a favor de Ciudadanos, Vox y Partido Popular. Sí, es verdad, Mario, que en este momento no estabais todos de acuerdo. Al fin y al cabo, todos veíais que este es un problema, todos los grupos, tanto gobierno, el Partido Socialista, agrupación de electores, como la oposición, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, veíais que esto es un problema que hay que solucionar de alguna manera, pero esa pesquisa, ¿no?, quizá de las competencias, el punto número 1 fue el que por el que al final no se aprobó. ¿Por qué no quisiste o no decidiste quitar ese punto 1 para aprobarlo en el Pleno y quizá hubiera salido adelante, ¿no?, esa moción?
Sí, porque si esa moción hubiese salido adelante sin el punto 1, que es precisamente el punto en el que se ve la posibilidad de que los ayuntamientos asuman más competencia, ese paquete de propuestas hubiera quedado excesivamente cojo. Ese paquete de propuestas, sobre todo en Ellín, porque el paquete de propuestas, la propuesta, como decíamos, que permite o que pide, o el punto que pide, reforzar la compenetración entre las fuerzas de seguridad, en Ellín ya se da. Se da una compenetración muy buena. Con lo cual, eso ya se da. Entonces, aprobar lo que ya se da no tiene sentido. Y los siguientes puntos eran más que el ayuntamiento pidiese al gobierno central algo que el gobierno central ya sabe. Lo auténticamente eficaz en esa propuesta a nivel municipal y no a nivel regional o a nivel provincial o a nivel nacional era que el ayuntamiento estuviese dispuesto a asumir esas competencias o a solicitar que los ayuntamientos, junto con otros ayuntamientos, con otros municipios, que se reforzasen las competencias de los ayuntamientos para agilizar este tipo de trámites, para que también pudieran luchar y pelear por los derechos de sus ciudadanos. Entonces, no tenía mucho sentido sacar esa propuesta, esa moción mutilada, sin ese punto primero, que era una de las piedras angulares por las cuales en el grupo de Ciudadanos a nivel nacional decidimos presentar esa propuesta en los ayuntamientos, fundamentalmente. Mario, después de este punto, como acabamos de ver, ¿no?, ya se dio cuenta de resoluciones de alcaldía, esas urgencias que se votaron, y después ruegos y preguntas que al fin y al cabo ha sido algo controvertido, sobre todo en los últimos 2-3 plenos, ¿no?, en los que pues, la oposición acusabais al gobierno de no contestar, algunos de los grupos, sobre todo el Partido Popular, que se contestaba en los plenos siguientes, y se ha tomado la dinámica de que se presenten, ¿no?, antes del pleno para que el equipo de gobierno conteste a las preguntas. Los ruegos al fin y al cabo son ruegos, ¿no? ¿Qué te pareció esta dinámica? ¿Es algo más positivo dentro del transcurso de los plenos o no? Me alegra que me hagas esta pregunta, mira, y muy sinceramente. Yo creo que el apartado de ruegos y preguntas actualmente se está convirtiendo en un escaparate, en un auténtico circo mediático con el cual la oposición pretende demostrar, entre comillas, que está haciendo su trabajo. La mayoría de ruegos y de preguntas, cuando se hace de una manera realmente eficaz, se hacen en las comisiones. Las comisiones es cuando las distintas agrupaciones, los distintos políticos, los distintos concejales, debatimos y pedimos y rogamos y decimos, mira, en tal barrio hay un problema, hay una calle que tiene este problema, mira a ver si lo podéis arreglar. Incluso los concejales del equipo de gobierno nos han dicho 1000 veces, nuestra puerta está abierta, nos podéis hacer las sugerencias que estiméis oportunas para intentar agilizarlo lo más rápido posible. ¿Qué sucede? Que si una persona, un concejal de la oposición llama a la puerta de un concejal de gobierno, le dice, oye, existe este problema, y el concejal de gobierno lo arregla, al final parece que quien lo ha arreglado es el concejal de gobierno y se diluye, desaparece la intervención de la concejalía de la oposición. Entonces, para darle relevancia a eso, se utiliza esa dinámica de ruegos y preguntas en el final de los plenos. Yo considero que si se hace un trabajo verdaderamente eficaz en las distintas comisiones que se hacen previas a los plenos durante todos los meses y hay un auténtico entendimiento entre la oposición y el equipo de gobierno, no hay que realizar ese circo mediático al final de cada pleno. El equipo de gobierno en su día dijo de hacer esas preguntas por escrito previamente para tenerlas preparadas. Bueno, yo creo sinceramente, muy sinceramente, que es innecesario, pero se seguirá haciendo porque al final los plenos también tienen su parte de espectáculo y como parte de espectáculo
así los concejales de la oposición parece que demuestran que están haciendo bien su trabajo, que no necesariamente. Algunas veces hemos hablado a cámara cerrada o a micro cerrado que el hecho de que un grupo presente 10 mociones y otro grupo presente 2 mociones no significa que el que ha presentado 10 mociones haga mejor su trabajo. Si uno presenta una moción que sea una bomba y que traiga allí 800 puestos de trabajo, ¡wow! ¡Qué gran moción! Pero ¿crees que mejora la dinámica que se contesten las preguntas dentro del mismo pleno, ya que tengan mayor o menor valor esas preguntas? Es otro tema, pero ¿mejora la dinámica así, que se presenten por adelantado las preguntas? Pues sí, yo creo que es mejor que se presenten por adelantado. Así le da tiempo a los concejales de cada concejalía a preparar esa respuesta. Lo considero innecesario porque es algo que se podría hacer off pleno, fuera del pleno, en comisión. Pero ya que se hace en pleno, sí considero que es mejor que se presenten por adelantado para que el equipo de gobierno pueda prevenir esa respuesta. Si no se hiciera así, está la otra parte en la cual la oposición juega a intentar pillar en paños menores a los concejales de gobierno y entonces toman la dinámica de responder eso al mes siguiente, que eso es lo que no tiene ningún sentido. O sea, que un concejal haga una pregunta y el concejal de oposición y el concejal de gobierno se espere un mes a responder eso, es lo que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, frente a esa... Lo ideal sería que el concejal hiciera la pregunta en el momento del pleno y la oposición estuviese preparada, o la oposición, en este caso el gobierno, estuviese preparado para responder en ese mismo momento. Como eso no se da, es preferible la dinámica de adelantar las preguntas frente a que se hacernos esperar un mes a la oposición para contestarnos esa pregunta. Pero como digo, esa dinámica ya se tiene en las comisiones. Manuel Artesero, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Illín, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos hecho tu valoración del pleno. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por invitarme y por poder hablar de lo que importa allí en vuestra televisión, en esta casa. Y nosotros nos hemos quedado sin tiempo para más. Vamos a dar paso a Abriendo Campos con Rosana Ortiz en un nuevo programa dedicado a la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural de nuestra comarca. No se lo pierdan.